¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues el día de hoy es 13 de abril, jueves 13 de abril del año 2017. Y pues bueno, estamos iniciando ya nuestro programa, es Jueves Santo, jueves dedicado al Jueves Santo que practicamos dentro de nuestra semana mayor. Así que, pues bueno, bienvenido seas, bienvenida seas, y de verdad es un gran gusto que estés acá con nosotros. El día de hoy te vamos a enseñar en una de nuestras cortinillas, nuestra hermana Tatiana, ahí en la iglesia de Ocaña, bueno, pusieron en el altar el texto de esta opción que Dios ha permitido, que es Jesús salvando matrimonios y familias, y por supuesto el logotipo. Así que bueno, pues es un gran honor de verdad el que Dios nos permita, a través de lo que estamos haciendo tú y yo, llevarlo hasta el lugar santo, hasta el lugar del altar. Y bueno, pues eso por supuesto también implica una hermosa responsabilidad de llevar la palabra de Dios, de llevarte el mensaje. Y sobre todo para ti, hermano o hermana que me escuchas, que no nos habías escuchado, que no sabes de nosotros, pues bueno, somos un grupo, somos una familia grande en todo el mundo, sobre todo en toda América, España, Holanda, eh, Alemania, y bueno, ya se me olvidaron los otros, pero bueno, presentes en todos lados. Nos puedes encontrar, bueno, ok, perdón, eh, nos dedicamos precisamente a llevar la palabra de Dios, y a través de la conversión, a través de creer en Dios y de tener un encuentro personal con Dios, poder alcanzar su amor y su misericordia, y que tratando de ser mejores cada día, delante del Señor, con la ayuda de Dios, pues podamos como fruto obtener la restauración matrimonial, y después el proceso de restauración, en donde también pedimos a Dios que, bueno, pues siempre nos esté ayudando para enmendar nuestros errores, para caminar adelante y sobre todo permanecer y perseverar. Así que bueno, te damos la más cordial bienvenida, y nos puedes estar viendo a través de nuestra página, que es www.jesussalvandomatrimonios-y-familias.com. Tú das el inicio y ahí hasta abajo aparece el enlace, le das un clic y ahí nos estás viendo. También a través de Facebook, con las iniciales JSMYF Internacional, ahí le das también al enlace que está hasta arriba, un clic, y también ahí nos puedes ver. Ahí puedes ver en Facebook los devocionales y muchas de las cosas que nos comparten. Así que, pues bueno, también, y sobre todo a través de los 18 enlaces que generamos a través de los grupos de WhatsApp, ahí se envían los enlaces, y tú le das un clic y los puedes ver desde tu teléfono. Así que bueno, pues opciones todas, y gracias porque estés aquí con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a todos mis hermanos y hermanas que nos están viendo, que ya están por aquí, y bueno, pues yo te invito para que en esta noche veas la cortinilla que te comento, y también puedas también escuchar nuestra alabanza. Así que bienvenidos todos, bienvenidas todas, y comenzamos. Amén, amén y amén. Y bueno, pues, ¿qué te pareció nuestra alabanza? Un pacto con Dios hicimos. Así que, pues bueno, es así como comenzamos, a través de nuestra alabanza. Bueno, el día de hoy, como te comenté, pues es jueves. Estamos en la noche en donde nuestro Señor Jesucristo va a orar al Getsemaní, ¿verdad? Y hace esta oración para entregarse y para ofrecer su humanidad y ponerse delante de Dios y aceptar el sacrificio de amor que hace por ti, por mí, en la cruz. Así que, pues bueno, es una noche muy interesante, una noche de mucha oración y meditación. Así que el día de hoy vamos a orar, pero escuchando la alabanza que hemos puesto, la oración que hemos puesto, que se llama el pregón pascual, que es precisamente toda la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, en esta noche, por nosotros, por ti, por mí, por nuestros pródigos, nuestras pródigas, por ti, hijo, por ti, hija,
Y bueno, pues yo te voy a pedir que ahí donde tú estés, cuando lo hagamos, cuando lo escuchemos, pongamos toda la atención y oremos lo que estemos oyendo y sigamos esta alabanza. Formalmente lo escuchamos en la iglesia los días sábados, el sábado por la noche, en donde es la ceremonia del fuego nuevo y empieza un nuevo año para ti, para mí litúrgico, empieza un nuevo año en donde encendemos los cirios, las velas y sobre todo pues festejamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues bueno, bienvenido seas, bienvenida seas, y si te parece bien, vamos a pedirle al señor director que nos ponga por favor los objetivos y yo te invito para que de acuerdo a la palabra de Dios juntos lo digamos, lo practiquemos y sepamos qué hacemos en esta familia. Bien, pues tomado de las Sagradas Escrituras, del libro de Romanos, capítulo 15, versos del 1 al 3. Yo te invito para que juntos digamos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Palabra y promesa del Señor. Ahora, de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 14, decimos todos: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Palabras y promesas del Señor. Amén, amén y amén. Bueno, pues ha llegado el momento que te comenté. Vamos entonces a orar, mis queridos hermanos y hermanas. Si tú quieres orar escribiendo tu oración, ahí es desde donde tú estás, puedes hacerlo. Puedes utilizar también cualquiera de nuestros 18 grupos para expresarlo. Y hoy, como te dije, es una noche especial, así que vamos a escuchar esta exaltación, ¿va? Este pregón que nos anuncia cómo nuestro Señor Jesucristo acepta la culpa precisamente hoy en el monte Getsemaní, que por amor a ti, por amor a mí, ¿verdad? Acepta la bendita culpa. Así que yo te invito para que lo escuches, para que ahí donde estás, te tomes un minuto, unos minutos y podamos meditarla. Así que oramos juntos, mis queridos hermanos y hermanas, y comienza nuestra oración. Amén, amén y amén. Y bueno, pues este ha sido este pregón pascual que, pues bueno, ya escuchaste toda esta redacción y que culmina, por supuesto, el sábado por la noche en donde se habla de la gloria para todos. Así que bueno, pues benditos momentos que estamos viviendo. Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar nuestro cenáculo virtual. Yo los dejo y los dejo con la consentida de que hoy tiene un programa, un tema realmente muy ad hoc a lo que estamos viviendo, el sufrimiento de Cristo. Así que pues bueno, cambiamos de cabina y nos vemos en un ratito más. Pues buenas noches, queridos hermanos, hermanas, buenas noches a todos los que nos están viendo. Gracias, como cada noche que me toca estar con ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos
pues la dicha de estar con ustedes en sus hogares. Gracias de verdad por abrirnos las puertas de su corazón, de su casa, y por caminar juntos en este arduo, difícil, doloroso, a veces muy ingrato camino, pero siempre lleno de la mano de Dios, y también siempre confiados y sabiendo con certeza que Dios tiene un propósito para todo esto. Buenas noches, saludo a don Tilo Metelín, que está por aquí, porque ya vi que está y dice: yo amo a Luz y Mundo. Muchas gracias, don Tilo. Tania Justavino, Mayra Rosas, buenas noches también a Ginilis Valdés, Mario Alberto Pérez, buenas noches. Mario Alberto y todas las personas que ahorita están teniendo problemas para ser ingresados a un grupo, por favor, escriban a mi correo, o no, a mi Facebook, perdón, a mi Facebook, para que por ahí podamos agilizar este proceso. Estoy en Facebook como Claudia Ortiz, y si me escribes un mensaje y me dices: soy Mario Alberto, ya he escrito algunos correos, necesito que me agreguen o ayúdenme para lo que tú quieras escribirme, y nos ponemos de acuerdo. Muchas buenas noches también le doy a Mariuxi Arias, a Yurami Batista. Buenas noches también, muchas gracias Yurami por tus palabras. A Aura Herminia, buenas noches, hermana. Yo sé qué tan duros son estos momentos, yo lo viví, pero también ahora vivo, por la misericordia del Señor, la parte que tú vas a vivir en próximos meses, en un próximo tiempo, ya lo verás. Dice Mariuxi Arias, José Luis: hola Claudia, muchas gracias, oremos por Meli del batallón 17, se salió, estaba mal. No te preocupes, Mariuxi, voy a hablar con ella y esperemos que pues por allá retome la lucha, ¿no? Todo el mundo pasamos por malos momentos, pero el Señor nos habla. Raquelito Gutiérrez, buenas noches. Raquelito, no te he contestado, no, tengo un poco llena la agenda, por ahí creo que la persona que me asiste habló ya contigo. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, hermanita preciosa. Say Patricia dice: buenas noches también para ti. Claudita Medina, mi tocaya, hola, ¿qué tal? Normis, bendiciones también para ti, bienvenida Normis, buenas noches. Yajaira Rodríguez, Claudia la bendiga y guarde a usted y a toda su familia. Igualmente para ti, Yajaira, y para todos los que nos están viendo, que el Señor de verdad muestre su misericordia y su amor. Bueno, nos los muestra siempre, ¿verdad? Y para muestra este Jueves Santo. Milén y Catita Camelo, qué gusto verlos. Hace mucho que no me tocaba estar con ustedes. Catita, qué gusto también que estés por aquí, preciosa nena. Milén también, bendecida noche. A mí también me alegra mucho saludarlos, y aquí listísima yo también para dar el tema. Jenny Cannon dice: oh, muchas gracias, muy delgada también, muchas gracias por ese piropote. Muchas gracias, Jenny, te lo agradezco. Ya sabes que a todas las mujeres siempre andamos preocupadas por no elevar mucho el peso, y es algo de lo que hemos hablado en algunos cenáculos. Hermanas luchadoras, bienaventuradas, hay que cuidar el peso, por supuesto, por cuestiones de salud, pero también por cuestión de amor propio, por estética, porque tenemos que cuidar todo nuestro aspecto personal, es parte de la lucha, querernos, amarnos y preocuparnos por nosotras mismas. Uriel, buenas noches, don Uriel, muchas gracias por sus palabras, y sea bienvenido también. Laurita Contreras, buenas noches. Muchas gracias, Raquelito. Yajaira, bendiciones para ti, qué bueno que estás por aquí. Lili Bejarano, bendiciones también para ti. Muchas gracias, don Tilo, que así sea, primero Dios, que así sea. Dianita Cisalima, muchas gracias, Dianita Cisalima, por estar por aquí, y efectivamente una noche muy bendecida. Eli León, buenas noches.
¿qué tal? Dios te bendiga, Eli, bienvenida. Otra tocaya, Clarita Medina. Dice, hola, soy Bruno, hijo de Claudia, lucho por mi papá para que vuelva a casa. Bruno, precioso, de verdad qué gusto ver a hijos de luchadores escuchando atentos el cenáculo, muchos desvelándose, hermosos adolescentes y a veces ni adolescentes son. Bruno, te mando un beso, que Dios te bendiga y segura estoy que el Señor escucha tus ruegos, porque caray, ¿cómo no va el Señor a escuchar la oración de sus hijos pequeños? Y Él mismo nos ha dicho que seamos como ellos. Bienvenido, Bruno, qué bueno, qué gran ejemplo. Saludos a tu mami, Yetzabel Araujo, buenas noches, Claudia, gracias, bendiciones al batallón, dice, saludos desde el batallón 18 para todos ustedes. Claro que sí. Muchas gracias, Yetzabel. Cari Mendoza, mi niña, yo escuchamos, ella de 4 años forma parte de la lucha. Cari Mendoza, un abrazo a ti y a tu pequeña hija, que si me dices cómo se llama, le mando un beso. Digo, de todas formas se lo mando, pero pues ya por nombre. Si es Karina, como tú, así le decimos. Si no, pues bueno, ahí ponnos el nombre. Y qué bueno que estás por aquí con tu pequeña. Laurita Huerta, me brincaste. Ay, perdón, Laurita Huerta. Buenas noches, Laurita. Perdón por el brinco. Que seas muchas bendiciones y bienvenida, Laurita. Yolanda Manso, buenas noches también a ti. Ceci Enciso, buenas noches, Ceci, Dios te bendiga. Julisa, buenas noches a todos y también para ti bendiciones, dice Julisa. Cruz Velázquez, buenas noches y bendiciones también. Eli León, muchas bendiciones, dice, para tu programa, gracias Eli, que Dios nos ilumine, claro que sí. Betty Chávez, señora, claro que bueno verla aquí desde Atotonilco, El Alto, Jalisco, Batallón 17, buenas noches. Fíjate, Betty, que mi abuela era de los Altos de Jalisco, así que por allá tengo parientes y por acá también, te mandamos un saludo y tengo sangre de los Altos de Jalisco. Mileni y Cata, nuestros celulares estaban loquitos, pero ya se solucionó. Soy Cata, un abrazo de oso, orando mucho. Qué bueno, Catita preciosa, un abrazo también a ti. Qué bueno que estás orando mucho, mi amor. No te olvides también de mí en tus oraciones, por favor, de mi esposo y de todo el ministerio. Mari Rosas, buenas noches. Valentina, pequeñita, preciosa, te mando un beso, mi reina preciosa. Sigue orando por tu papi, porque tu papi va a regresar gracias a la misericordia de Dios y al trabajo y la oración tuya y de tu mami. Un abrazo, Valentina. María Irma Robledo dice, buenas noches desde Nebraska. Wow, también tengo unos amigos en Nebraska, por allá, te mando un beso. Ojalá podamos un día, me encantaría conocer por allá. Sé que es frío y que es muy al norte, pero pues bienvenida seas. Mi preciosa hermana, qué bueno que nos ves por allá. Un saludo y un beso. Dice Anaheim Covarrubias, bendiciones para tu matrimonio. Muchas gracias, Anaheim, también para el tuyo y también para todo lo que hagas. Dice Ginilis, mamá e hija te mandan muchos abrazos. Ginilis, hija, también te mando muchos abrazos. A tu mamá también, pero a tu mamá le mando muchas veces abrazos. Ahora te los mando exclusivamente para ti, Ginilis. Qué bueno que estás aquí, otra luchadora pequeña. Bienvenida seas, nena preciosa, y qué bueno tenerte por aquí. Dice mi niña, un saludo a Marce de 4 y Alejandra de 9 años, hijas de Betty Chávez, desde los Altos de Jalisco, en Atotonilco. Te mandamos un beso, preciosa, princesas. Qué bueno tenerlas por aquí y a luchar fuerte por papá y mamá, que necesitan de su trabajo y de sus oraciones. Princesas preciosas, les mando un abrazo. Belkis Morales, buenas noches. Efectivamente, Belkis, por la sanación y restauración de todos los matrimonios y las familias. Bendecida noche también para ti, Lucecita Quesada, desde el Batallón 7. Yareli Castro, desde Puebla, Dios te bendiga también a ti, hermana preciosa, y por allá la ciudad de las catedrales y de las iglesias. Le mandamos un beso. Christopher Orizaga, buenas noches, bendiciones. Soy del Batallón 14. Pido oración por mi esposa María del Rosario, que Dios cambie ese corazón. Y lo va a cambiar, hermano. Téngalo por seguro, lo va a cambiar. Nada más hay que saber esperar. Lupita Burguet, qué bueno, pues estás por aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hermoso estado de la República, que me muero por estar por allá. Un saludo, Lupita, un abrazo también. Lucy, que está por aquí, muchas gracias, Lucy, un beso también para ti.
y un saludo, un abrazo. Gracias, Lucy. Gracias, Don Tilo, por orar por nosotros. Leti Romero, oración por mi esposito Andrés para restauración de mi matrimonio. Claro que sí, Leti Belkis Morales, porque Dios sane todo origen de pecado en la vida de tu esposo, por supuesto, y de todos los pródigos y pródigas, de adulterio, mentiras, trampas, todo, que Dios sane todo. Pues así es nuestro Señor. Él no trabaja medias, Belkis, Él hace todo a lo grande, así es que a lo grande va a ser tu restauración. Mari Love, hola desde Colombia, wow, por ahí nos vamos a ver. En Bogotá estaremos el 25 de mayo, un abrazo a todos los de Colombia. Dice Mari González desde Minnesota, un abrazo, buenas noches Mari, qué padre también, por allá llévenos, no conozco nada de por allá, ojalá que un día se nos haga ir a abrazarlos a todos. May Carranza dice, buenas noches, muchas gracias, May. Claro que sí, May, hay que orar mucho por la restauración. Ojalá quieras pertenecer a nuestro queridos grupos de WhatsApp de ayuda, y si quieres, háznoslo saber y que por ahí les pongan el correo que hay que mandar. Lucemundo dice, desde el batallón 16, dice, yo amo también a Tilo Metelín. Claro, qué bonita pareja, hermanos. Miren, aquí hay una pareja restaurada, una pareja que está con nosotros siempre. Un abrazo a ambos, y este es una forma de motivarnos y de ver que pronto, en algún momento, Dios tendrá también aquí a tu esposo y a tu esposa. Bienvenida. Bienvenidos esta pareja preciosa. Belkis Morales dice, por los jóvenes militares que están enviando a Europa y Asia, que Dios los proteja, los cuida, que acabe la guerra, que la paz inunde, por favor, el mundo entero, que sea nuestra oración. Claro que sí. La paz en Siria, hay que orar mucho por Siria, por Egipto, por Venezuela, por Estados Unidos, por toda la tierra. Claro que sí, Belkis. Dice Laurita Huerta, solicitó el nombre y cantante de la primera alabanza, se llama Abre los cielos, me parece. Te lo pongo despuesito. Sally Patricia dice, Clau, ¿cuándo vienes a Colombia? El 25 de mayo estoy en Bogotá. Sally, para gloria de Dios, por allá nos vemos si es posible. Ceci Encino, gracias por verte en Jueves Santo, oración por mi esposo que está en felicidad aparente, pero bien lo dices, hermana, aparente. Margarita Alzate, oración por mi esposo Juan David. Buenas noches, Margarita, que el Señor toque y ablande el corazón para que escuche la voz de Dios, perdón y sane nuestro matrimonio, sea restaurado para gloria de Dios. Margarita, hablé contigo en la mañana, nada más confírmame si es así. Y pues bueno, creo que es hora de empezar el día de hoy, Jueves Santo. Ya escuchamos el pregón. Yo pensé que el señor director iba a mandar el pregón. Ok, Margarita, gracias. Pensé que el pregón lo iba a mandar hasta la resurrección, pero creo que ya nos dio una probadita y dice el pregón, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, ¿no? El Señor de señores, el Rey de reyes. Muchas gracias y bienvenida, Lupita Gómez. Buenas noches. Y pues vamos a empezar. También a Marisol Rodríguez, dice oración por John Malagón. Perú te quiere mucho, Clau, yo también los quiero, peruanos preciosos. Además me encantaría conocer Machu Picchu. Nada más aclaro. Ok, bueno, pues vamos a empezar, si me lo permiten, con este tema muy ad hoc al día, ¿no? Dice el sufrimiento de Cristo. Son días en donde uno, déjenme de contarles algo, creo que a muchas les ha pasado. El día que yo me enteré que mi esposo tenía otra relación con otra persona, que fue un golpe tremendo. A partir de ese día yo, pues durante 17 días no pude tomar ningún alimento, solo líquidos. No, mi garganta no permitía que nada pasara. Fue precisamente un Jueves Santo. Si yo puedo de mi lucha mencionar días tristes, pues este fue uno de los más tristes, Además, miren cómo es el Señor, hermanos. Ese día que además me entero, fue un día pues, de mucho dolor. En cuanto me entero, voy a ver a mi suegra
pues mi suegra me dice que pues ella quiere la felicidad de su hijo. Me salgo, yo le cuento que su hijo está mintiendo, que la verdad es esta. Me salgo de ahí porque además de todo llega mi esposo y me dice que por favor me vaya. Y luego llego a casa y me habla mi esposo muy molesto y me dice cosas muy fuertes. También mi cuñada me dice cosas muy fuertes. Fue un día donde el Señor puso o permitió, porque más bien esa es la palabra correcta, pues una tremenda golpiza a mi corazón, a mi ego, a mi orgullo, a mi persona. Ajá. Ese día, además, cuando me hablaron ambos por teléfono, primero uno y luego el otro, yo no pude defenderme porque estaba junto a mi mamá, y entonces fue un dolor terrible porque me tuve que, pues ni siquiera pude decir algo, ¿no? El punto no lo recuerdo con dolor, lo recuerdo ahora pues como una experiencia y además positiva, porque el Señor nunca se equivoca. Ese día probé lo que era de verdad la humillación y bastante falta me hacía. Entonces fue un día que si bien para mí en ese momento era terriblemente doloroso, humillante y todo, hoy reconozco que fue uno de los días más edificantes de mi vida. Sin embargo, a lo que me quiero referir con todo esto es que el Señor me permitió compartir una milésima, un grano de arena, un grano de arroz pequeñito, o menos quizá, me permitió compartir ese pedacitititito, esa milésima, micromilésima de sufrimiento que él tuvo. Sí. Ahora le doy gracias al Señor porque en esa noche dolorosa en donde yo lloré y lloré y lloré y me humillé con el Señor, me doblé rodilla, pude compartir con él un poco de lo que él había sufrido en su momento, ¿no? Además, reconozco que pues me hizo, le repito, crecer como persona porque supe que el Señor me estaba humillando porque lo necesitaba y finalmente pues sentí el amor precioso del Señor, el consuelo. Y esto te lo cuento porque yo sé que muchos de ustedes hoy están pasando días fuertes, ¿no? No es lo mismo pasar una Semana Santa, unas vacaciones, unos días de asueto junto al esposo o a la esposa que pasarlos en compañía de su soledad y del dolor. Pero quiero recomendarles algo. Compartan con Cristo su dolor. Compártanlo de verdad. Es tan gratificante cuando podemos levantarnos y abrazarnos a su cruz y decirle, sí, sí, Señor, aquí estoy contigo. En lo mismo que tú pasaste, aquí estoy. Además que sé que muchos de los procesos de lucha han empezado precisamente en estos días, ¿no? En estos días santos. Así es que el Señor también quiere hablarnos mucho con esta circunstancia, con pues con esto de que pues nuestra separación o nuestra crisis matrimonial haya empezado justo en estos días. Él quiere hablarnos también con respecto a eso. Hay que meditarlo, hay que pensarlo y hay que aprovechar, porque esa es la verdad, estos días para vivir junto con el Señor su pasión, reflexionar y compartirla. Y bueno, yo quiero empezar leyendo Mateo capítulo 27, versos 26 al 31. Mateo capítulo 27, versos 26 al 31 dice, entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo,
¡Viva el rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la gloria para ti, nuestro Señor Jesús. Y bueno, podemos ver a la luz de este texto que pues nos estruja el corazón, ¿no? Nos estruja el corazón y pues nos hacemos o nos podemos hacer constantemente hoy una pregunta, hoy y siempre, ¿no? Una pregunta, una misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Esta pregunta la mayoría de veces se hace cuando pasamos o vemos un sufrimiento que es injusto o un dolor que es inexplicable, ¿no? Y porque siempre necesitamos una razón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, no? Y por supuesto que siempre hay una razón, ¿no? Algo que tenga sentido y que responda al porqué del sufrimiento y el porqué del dolor. Lo que en estos momentos, cuando nosotros leemos este pasaje de la Biblia, cuando nosotros reflexionamos sobre la pasión de Cristo, cuando vemos la película, ¿no? La pasión de Cristo que, por cierto, no me recuerdo si fue, creo que fue Juan Pablo II o Benedicto, no recuerdo bien, pero estoy casi segura que fue Juan Pablo II que le pasaron la película y cuando él salió con lágrimas en los ojos dijo, así debió ser, ¿no? Así debió ser. Y teólogos expertos nos dicen que la película todavía se quedó corta porque la palabra nos dice que podían contarse sus huesos, es decir, la carne se le abrió y se le veían los huesos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando podemos verlo en la pasión de Cristo, por ejemplo, cuando leemos estas lecturas, pues todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y lo que se nos hace muy difícil de entender de la pasión de Cristo es que todo lo que le hicieron a Jesús, todo, hermanos, todo lo que le hicieron a Jesús, no se lo hicieron forzadamente. No se lo hicieron forzadamente. En otras palabras, nadie le estaba haciendo nada a Jesús en contra de su voluntad. Nadie le estaba haciendo nada a Jesús en contra de su propia voluntad. En un segundo, hermanos, él pudo haber puesto fin a todo esto, ¿no? Y podemos nosotros concluir con esto que los judíos finalmente no lo mataron. Los romanos no fueron los responsables. Jesús sufrió voluntariamente. Jesús sufrió voluntariamente. Y ahora podemos hacernos otra gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios nuestro Señor no detuvo esto? ¿Por qué no detuvo esto? Absolutamente nada, hermanos. Absolutamente nada se compara. Escúchame bien, nada se compara con el dominio propio que Dios demostró, Dios Padre. Nada se compara con el dominio propio que Dios Padre demostró cuando su único hijo, su amado hijo, estaba siendo golpeado, estaba siendo escupido, estaba siendo flagelado, vituperado, rebajado, humillado. Jesús mismo, en Mateo 26, lo deja claro, ¿no? Que si él hubiera querido, hubiera mandado 12 legiones de ángeles. Esos 12 legiones de ángeles más o menos corresponden a unos 72,000 ángeles a su defensa. Él lo dice en Mateo 26, que si él hubiera querido, hubiera mandado 12 legiones de ángeles, o sea, 72,000 soldados para defenderlos. Con cada latigazo, escúchame bien, estoy segura, no viene la palabra, pero estoy segura, y ustedes me darán la razón, con cada latigazo, con cada clamor de agonía que el Señor emitía, con cada gota de sangre que Él derramaba, los ángeles del cielo
obviamente se han de haber puesto más impacientes, sufriendo, desesperados de ver cómo el Dios querido, al que ellos conocían, al que adoraban, al que le cantaban alabanzas, al que amaban con profunda devoción, estaban siendo de tal manera, lo estaban haciendo sufrir. Estaban de verdad, estoy segura, consternados, debatiéndose entre qué podemos hacer, tenemos que aguardar, estamos impacientes, quizá mordiéndose los labios si tuvieran, ¿me explico? Con unos músculos totalmente tensionados, ellos miraban al Hijo de Dios, al Dios que ellos amaban, a ese Hijo querido, lo estaban viendo ser torturado, humillado, y esperaban tan solo una orden de Dios Padre, esperaban tan solo que Él moviera un dedo a favor del único Hijo para venir a su rescate. Sin embargo, Jesús soportó todos esos golpes, todas esas humillaciones, soportó esos latigazos con látigos que tenían fierros en la punta, que le estaban rasgando su carne, soportó todo esto con verdadero amor. Y lo que hoy quiero tratar con ustedes es precisamente, o parte de lo que quiero tratar con ustedes es precisamente responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los romanos lo torturaron? ¿Por qué? Y, perdón, yo sé que el relato de la pasión de Cristo, en este relato nosotros descubrimos pues que somos tan culpables como aquellos que lo torturaron, que somos tan culpables como los judíos que lo entregaron, aunque no querramos a veces admitirlo, ¿no? Aunque nos cueste trabajo admitirlo. Y bueno, vamos a ver por qué los romanos lo torturaron. Claro que tiene un tinte espiritual y vamos a explicarlo. Los soldados, hermanos, no sabían lo que estaban haciendo. Ese es un hecho real y lo habla Lucas 23:34, ¿no? Donde dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, de entrada podemos saber que los romanos no sabían lo que estaban haciendo. Y aquí parece ser, queridos, pues que la ignorancia es una de las excusas favoritas de todo ser humano, ¿no? Es una de las excusas favoritas que todos nosotros ponemos. Los romanos no sabían que estaban torturando a aquel que los había formado desde el vientre de su madre. No sabían. Y es que por la ignorancia, hermanos, hacemos muchas cosas por las cuales nos arrepentimos. Sin embargo, mientras que la ignorancia puede ser una explicación o es una explicación de algunos acontecimientos, la ignorancia no es una excusa. Así es que la ignorancia no es una excusa y te lo digo para que entiendas que tú puedes haber dicho, es que yo ignoraba, es que yo no sabía, ¿sí? Puede ser una explicación, pero no una excusa, no una excusa. Habrá un día que seremos llamados a dar cuentas con el Señor, se nos abrirá el libro de la vida, seremos juzgados, y eso es un hecho, porque viene en la palabra del Señor, es un hecho irrefutable, que vamos a ser llamados a dar cuentas de nuestros actos. La culpabilidad podrá invocar misericordia en aquel día, claro que sí. La culpabilidad podrá invocar misericordia en aquel día, pero no removerá tu culpabilidad. ¿Sí me explico? Así lo dice incluso la palabra en Mateo capítulo 11, versos del 20 al 22, dice, entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida,
porque si en Tiro y en Sidón si hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratados con menor rigor que ustedes en el día del juicio. En otras palabras, hermanos, Dios tendrá más misericordia en su juicio para aquellos que rechazaron a Cristo por ignorancia, mas, sin embargo, la ignorancia no será suficiente para absolverlos de su culpa. No será suficiente para absolverlos de su culpa. Esto también dice en Hechos 3, capítulo 17 al 19, dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Hermanos, algunas personas han cerrado la puerta a Cristo o le cierran la puerta a nuestro Señor por ignorancia. Posiblemente porque no saben que sus pecados los llevó Jesús en la cruz, o que sus pecados llevaron a Jesús a la cruz. Seguramente no se han dado cuenta que la sangre de Jesús fue derramada por cada mentira que han dicho, por cada codicia que han tenido, por cada orgullo que han manifestado, por la lujuria que han presentado. Simplemente no lo sabían. Pero aquí, hermanos, escúchame, pero aquí todos nosotros, aquí, hoy, en Jesús Salvando Matrimonios y Familias, todos nosotros ya lo sabemos. Ya lo sabemos. El suplicar ignorancia ya no es una opción. Es hora de arrepentirnos y de correr hacia Jesús con todas las de la ley. Es decir, correr a Jesús con todo nuestro ímpetu, con todo nuestro corazón. Por ignorancia ya no puedes decirle que a Dios no. ¿Sí me explico? ¿Sí entiendes por qué te estoy hablando de todo esto? Quiere decir que aquí hoy todos sabemos que Dios nos trajo a la lucha. Y bravo por ti porque aceptaste. Pero ahora que ya dijiste que sí, después no puedes decir que no. No puedes darte la vuelta y salir de aquí. Y decir, es que Dios, yo no sabía que tenía que luchar por mi matrimonio porque ya lo sabes. Yo no sabía que tú eras capaz de hacer grandes milagros porque ya lo sabes. Señor, yo no sabía por dónde caminar porque el Señor te ha puesto en este camino. Ya lo sabes. Yo no conocía de ti. Ya no puedes darte la vuelta, ya no vas a poder ser juzgado, ya no vas a poder rendir cuentas por ignorancia, porque ahora tú ya lo sabes. Ya no tienes para ti esa opción. A veces, de verdad, hermanos, cuando uno quiere llevar el mensaje de Cristo, a veces dices, Dios, por favor, que escuche. Porque tengo que hacerlo, porque el mandato es que nadie puede callarse lo que ya sabe. Nosotros también vamos a ser juzgados por omisión. Así es que si tú ya sabes de la verdad de Cristo, no te lo puedes callar. Y si hay alguien que te cuenta, te platica, se acerca, tú tienes que llevar la palabra de Cristo en tu boca. Porque si no, él será juzgado por ignorancia, pero tú serás juzgado por omisión. Y a veces digo, por Dios, Señor, que escuche la palabra, porque yo no quiero ser juzgada por omisión, pero tampoco quiero que mi hermano sea juzgado porque no escuchó, no quiso abrir su corazón a la voz de Cristo. Pero hoy yo te digo a ti, hoy tú sí sabes lo que tienes que hacer. Hoy tú sí sabes hacia dónde tienes que caminar. Hoy tú sí sabes que todos tus pecados, todas tus culpas, toda esta situación en la que tú te encuentras hoy, Dios ya la llevó a su cruz, ya pagó por ella. Oh, feliz culpa que mereció tal Redentor, dice el pregón. Y yo te digo, tu matrimonio ya está restaurado. Dios venció
tu pecado. Dios venció el pecado de tu pródigo en la cruz. Dios ya lo venció, ya subió a la cruz, ya derramó cada gota por nosotros, por ti, por tu esposo, por tu esposa. Así es que no puedes darte la vuelta. Los romanos, hermanos, y los judíos se odiaban. Terriblemente se odiaban. Los soldados romanos odiaban el hecho de que tenían que prestar servicio militar en Palestina. Ellos odiaban estar allá. Oh Dios, qué monserga, tengo que ir allá. Por otro lado, los judíos eran orgullosos, un pueblo independiente que no le gustaba, no quería estar bajo el yugo, bajo la opresión de Roma. Es muy posible que por los prejuicios que ellos tenían hacia los judíos, que los romanos tenían hacia los judíos, pues ellos se deleitaban en la oportunidad de torturar y crucificar a un simple carpintero judío. Ellos estaban de verdad gozando con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente alguno de ustedes, hermanos, o quizá alguien que conoces, no es salvo por el prejuicio que tienen hacia el pueblo de Dios hoy en día. Posiblemente, hermanos, la iglesia de Cristo te ha dejado un mal sabor de boca. Posiblemente a ti que eres católico, algún sacerdote, algún ministro de la iglesia te haya hecho una mala pasada, te haya dado un mal sabor de boca. Tu pastor, alguien de la congregación te haya pues hecho pasar un mal momento, ¿no? Pero tienes que entender que ese no es Dios. La iglesia, toda la iglesia está conformada por hombres y el hombre se equivoca y comete errores. Y déjame decirte algo, esos errores que cometen, no es Cristo quien está ahí, es el hombre. Tú tienes que darle oportunidad a Cristo a actuar y hacer grandes cosas en tu vida. No puedes caminar tú solo, tienes que congregarte por fuerza. En tu iglesia, en tu templo, donde vayas, pero tienes que congregarte. Tienes que darle la oportunidad al Señor de que veas qué tan bueno es dentro de tu iglesia. Si un católico no ha querido conocer de su religión a profundidad, perdón que lo diga, pero esa es la verdad. Muchos de nosotros católicos ha caminado en la ignorancia. Nos conformamos con ir al servicio religioso los domingos y eso no es solo nuestra religión. Hay tanta riqueza. No puedes juzgar a una iglesia por un hombre, ni por un pastor, ni por unas cuantas personas. Posiblemente, te repito, la iglesia te ha dejado un mal sabor de boca. Y eso ha hecho que tú le cierres las puertas al Jesús, a Jesús que es todo amor. Y quizá hoy, incluso hoy, estés pensando cerrarle la puerta a Cristo porque no has visto una respuesta en tu matrimonio, una respuesta en un hombre. Imagínate qué terrible es. Y yo de verdad me inquieto, me asusto, me ha hecho llorar. Lo digo con todo mi corazón. Me ha hecho llorar, me ha hecho sufrir verdaderamente cuando un hermano decide dejar la lucha. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué le das la espalda a nuestro Señor? ¿Porque tu esposo no ha vuelto? ¿Porque tu esposa no ha vuelto? ¿Porque tu esposo o tu esposa no se acercan a ti, te dicen algo cariñoso? ¿Porque no te voltean a ver? ¿Porque te injurian, te maltratan, te humillan? ¿Por eso le das la espalda a Cristo? Posiblemente piensas que aquí somos raros. Yo te reto hoy, hermano, hoy, a que veas más allá
de la hipocresía, más allá del engaño, más allá de la imperfección de todos nosotros los cristianos, más allá de todos los dolores que un cristiano te pudo haber causado, y que veas, que alcances a ver a Cristo nuestro Señor, que ha sufrido, que ha llorado, que lo han lastimado, que lo humillaron, que le escupieron, que lo clavaron, que derramó su sangre por nosotros. Hoy estamos llamados a ver eso. Hoy estamos llamados a ver eso. ¿Qué más podemos decir del por qué? Ya dijimos por ignorancia, ya dijimos que por prejuicio los soldados golpearon a nuestro Señor, torturaron a nuestro Señor. Por familiaridad es otra de las cuestiones por las que nuestro Señor fue torturado por los romanos, por familiaridad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos habían visto y experimentado toda esta situación antes. El azotar y humillar a Jesús era algo que los soldados romanos disfrutaban porque lo habían hecho ya otras veces. Habían repartido azotes en sus vidas. Lo estaban haciendo incluso ya como algo metódico. La impresión del maltrato por parte de los soldados no era algo casual, algo que nunca sucedía, sino que era también además algo para ellos divertido. Los soldados romanos estaban jugando y apostando a los pies de la cruz de Jesús, se estaban echando suertes por sus ropas. Es posible incluso que aquellos que nosotros atendemos regularmente a la iglesia, nosotros que trabajamos para las cosas de Dios, nosotros que estamos regularmente atendiendo las cosas de Dios, atendiendo a personas con cuestiones de fe, de creencia, nos familiaricemos con el sufrimiento de Cristo. Fíjate, esto es bien importante. Tan familiarizados estamos con el sufrimiento de Cristo que ya no nos conmueve, ya no somos movidos por ese sufrimiento. Posiblemente tú, yo, que crecimos en la iglesia durante toda nuestra vida y que cada semana escuchamos que la sangre de Cristo, que el Cordero de Dios, y has participado una y otra vez en eventos como la pasión de Cristo, como la última cena, como el lavatorio de los pies. Entonces ya estás familiarizado y no te conmueve como antes te podía haber conmovido. Eres inmune, somos a veces inmunes al sufrimiento de Cristo, porque déjame decirte algo, si realmente el sufrimiento de Cristo nos conmoviera hasta la raíz más íntima de nuestro ser, no seríamos pecadores. Esa es la verdad. Yo recuerdo cuando mi abuela me decía, cada vez que echas una mentira, hija, le vuelves a clavar una espina a Dios en su cabeza. Y yo decía, por Dios, yo no quiero clavarle una espina a Dios en la cabeza, ¿no? Claro, por supuesto que eso puede ser un mitigante de hacernos pecar, puede ser algo que nos detenga. Siempre seremos pecadores, no somos perfectos. Pero también hay que entender que hay de pecados a pecados. Posiblemente como los soldados romanos ya no se conmovían con el sufrimiento, porque era familiar para ellos esto de los azotes. Posiblemente para nosotros tampoco no nos conmueva ahora hasta nuestras entrañas el sufrimiento que tuvo Jesús por amor a nosotros, por nuestra salvación. Esto le sucedió a los soldados. Esto le pasó incluso a uno de los ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz. Y esto te puede estar sucediendo ya a ti. Que realmente el sufrimiento de Cristo ya no parta tu corazón en varios pedazos y entonces te haga que te dobles de rodillas y que digas, no, Señor, no vuelvo a fallarte. Ahora, ya vimos el por qué, 3 razones por qué
Jesús fue torturado por los romanos, por familiaridad, fue golpeado por prejuicio y fue golpeado también por ignorancia. Hay otra pregunta que nos hacemos, esa fue una, ¿no? ¿Por qué fue torturado por los romanos? Ahora, otra pregunta que nos hacemos, ¿por qué lo abandonaron sus amigos? ¿Por qué abandonaron a nuestro Señor sus amigos, no? Leemos para esto Mateo 26, capítulo 56. Perdón, Mateo capítulo 26, verso 56. Mateo 26, verso 56, y dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, capítulo 69 al 70. Mateo 26, capítulo 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que me estás hablando, no sé lo que me dices. Mateo 27, capítulo 27, versos 3 al 5. Mateo 27, 3, 5 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, fue y se ahorcó. Estas tres lecturas que acabamos de leer, pues nos hablan de que efectivamente nuestro Señor fue abandonado. Y con esto quiero mencionarles que pues Jesús también no solo sufrió en su cuerpo, sino debió haber sufrió algo emocional, tuvo sufrimiento emocional, ¿no? ¿Y cuál fue ese sufrimiento emocional que Cristo experimentó a causa del abandono, de la traición de sus propios seguidores, de sus amigos más íntimos? Yo sé que aquí todos y todas, alguna vez nos hemos sentido traicionados por alguien a quien amamos. Por eso estamos aquí. Hemos sido traicionados por alguien a quien amamos profundamente. Por un lado, a nadie le gusta ser traicionado o herido o especialmente rechazado cuando eso viene de alguien a quien amamos con todo nuestro corazón, como es tu caso y el mío, ¿no? Por otro lado, la mayoría de nosotros hemos vivido o hemos visto cómo alguien que conocemos pues ha sido rechazado y ha pasado por tempestades fuertes, muy fuertes en su vida, y pues ha sufrido también el abandono de sus amigos, de sus seres queridos, por esta situación de tempestad que está pasando en su vida, o incluso nosotros mismos somos los que nos hemos dado la vuelta y hemos dejado solos a aquellos en momentos en que más nos necesitan. Sin embargo, hermanos, aunque podemos decir que conocemos todo esto y que podemos saber cuánto ha sufrido Jesús por la traición, porque nosotros hemos sufrido la traición también. Sin embargo, el abandono que Jesús experimentó por sus amigos más cercanos parece ser el ejemplo, no parece ser, es el ejemplo más improbable. Escúchame bien, el ejemplo más improbable de abandono masivo de todos los tiempos. Porque al fin de cuentas, estos hombres, hermanos, creían en Jesús, de tal manera que dejaron absolutamente todo para seguirle. ¿Sí? O sea, uno se explica
¿Cómo se explica que nuestro Señor haya sido abandonado por alguien que dejó todo para seguirle? Además, por alguien infinitamente bueno. Por lo menos nosotros podemos decir que tuvimos parte de culpa en todo esto. Pero nuestro Señor, ¿qué culpa pudo haber tenido? Aparte de eso, hermanos, fueron otra cosa que hace inaudito el abandono. Ellos fueron elegidos entre miles, centenares de prospectos para ser parte del círculo íntimo de Jesús. Los discípulos habían visto milagros increíbles. Habían visto lo que otros ojos no habían visto nunca. Habían experimentado cosas que absolutamente nadie ha experimentado en su vida. Entonces, uno se pregunta 1,000 veces, ¿por qué tales amigos que habían visto tales prodigios, que amaban al Señor, que querían estar cerca de Él, que habían abandonado todo para seguirle, por qué lo abandonaron? ¿Por qué? Parece increíble de verdad, pero examinemos hoy nuestros corazones. Examinemos hoy nuestra historia a la luz de la historia de los discípulos. Examinemos nuestra historia personal a la luz de la historia de los discípulos y observemos que ellos no son tan diferentes que nosotros. Aunque nos cueste trabajo entenderlo, aunque de verdad nos dé tristeza y vergüenza, no fuimos mejor que los discípulos. ¿Cuál es la historia de los discípulos? Una historia de fatiga y de temor. Dice Mateo capítulo 26, de los versos 41 al 55 y el 56 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo, cuando fueron a apresarlo, dice, cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? ¿Cómo? Si cada día yo me sentaba con vosotros enseñando en un templo y no me prendisteis. Cuando tuvisteis oportunidad, no me apresaste. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Con esto vemos que la historia de los discípulos pues es una historia de fatiga. Ellos ya estaban cansados. Cuando Jesús solicita a sus discípulos que oren por él, en uno de sus momentos más difíciles, ellos querían hacerlo, pero estaban demasiado cansados. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Tan cansado que aunque quieres estar despierto no puedes? Muchas veces, hermanos, cuando estamos cansados o es tarde, entonces bajamos la guardia. Y escúchame, el problema de cuando nosotros bajamos la guardia, y no hablo solo del cansancio físico, ese que nos hace dormirnos, hablo del cansancio espiritual y emocional que muchos hemos experimentado durante la lucha. A mí me hablan y me dicen: Clau, estoy cansada, estoy cansado, ya no puedo. El problema, hermanos, es que muchas veces cuando estamos cansados y bajamos las guardias, ¿sabes qué sucede? Satanás trata por todos los medios para que cedas a la tentación.
Cuando el cansancio nos llega, Satanás trata de verdad de hacernos caer en una tentación. Y escúchame, a veces ese cansancio te lleva a decir, no sigo orando, ya no sigo orando, ya no sigo trabajando, ya no sigo pidiendo, estoy cansada. Y escúchame, cuando tú llegas a ese punto, cuando menos quieres orar, es cuando más debes de orar, porque es cuando más lo necesitas. En ocasiones nos ocupamos tanto de nuestras propias cosas, de nuestros propios dolores, de nuestras propias actividades, de nuestra propia circunstancia, que cuando Dios nos llama y nos quiere utilizar, no podemos porque estamos muy cansados. Así como llamó a los discípulos y les dijo, velen y oren, ayúdenme, los necesito ahora. Cuando el Señor te ha llegado a llamar y estás cansado, ¿cuántas veces les hemos dicho que no a nuestro Señor? La historia de los discípulos es una historia de cansancio, pero también es una historia de temor. Ellos estaban ahí atemorizados cuando las autoridades vinieron a arrestar a Jesús. Sus discípulos tenían temor y huyeron llenos de terror. Muchas veces, hermanos, nosotros declaramos creer en Cristo, pero somos bien selectos con quien compartimos nuestro compromiso. Ay, no, Clau, yo no hablo de Dios en el trabajo, porque como ¿para qué me meto en esas broncas? Ay, no, Clau, yo no le digo a mi mamá que estoy luchando, porque ¿para qué tengo problemas? No, Clau, yo no hablo de mi lucha con nadie. A veces veo hermanos y hermanas que están pasando lo mismo, pero no hablo de mi lucha porque sé que se van a burlar. Me meto en problemas, me meto en broncas. ¿Sabes qué? Tienes temor. Te lo digo a ti. ¿Sabes qué? Tienes temor. Como los discípulos, ¿no? La historia de los discípulos es una historia de fatiga, sí, pero también de temor. Y por eso abandonaron a Jesús. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Estás cansado? ¿Tienes temor? El día de hoy, sumérgete. Es el día de la pasión de Cristo. Sumérgete en su presencia, sumérgete en su espíritu y recarga tus fuerzas. Recarga tus fuerzas, llénate de su amor, porque su palabra dice que el amor echa fuera todo temor. Hoy el Señor te quiere utilizar. Hoy el Señor te quiere hablar. Veamos ahora la historia de Simón Pedro, ¿no? Una historia de arrogancia, una historia de intimidación. Dice Mateo en el capítulo 26, Mateo 26, versos del 33 al 35 y el 69 al 75, dice así: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba sentado, ya cuando estaba el Señor preso, fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramentos, no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente, claro que sí, tú también eres de ellos, claro que sí, porque
aún tu manera de hablar te descubre, tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Saliendo de ahí lloró amargamente. La historia de Pedro, entonces vemos que es una historia de arrogancia, una historia de arrogancia, porque él era arrogante. Pedro dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Señor. Arrogante el hombre. Se creía un super cristiano, un superhombre. Usualmente no cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando comenzamos a sentir el calor, y unas horas después que Jesús le dio luz a Pedro, Pedro comenzó a sentir el fuego. ¿Qué te quiero decir con esto? Nunca digas nunca, nunca digas nunca. Satanás comienza metiendo una cuña y poco a poco tratará de hacer una grieta. Satanás comienza metiendo una cuña y poco a poco tratará de hacer una grieta hasta romper la pared. La palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. Nunca digas nunca. Y así también lo dice la palabra del Señor. Aquel que dice nunca es el que está más susceptible a caer. Una historia de arrogancia la de Pedro, pero también una historia de intimidación. Pedro fue intimidado, ¿no? Nota aquí que las noticias comienzan a ser obvias después de que Simón Pedro niega a Jesús 2 veces, porque cuando Pedro es confrontado por 3ª vez, él hizo lo que muchos cristianos hacen. Comienza a argumentar en vez de admitir su error. ¿Te suena conocido? ¿Te suena conocido? Comienza a argumentar en vez de admitir su error. Pedro fue intimidado por estas personas que simplemente lo estaban molestando. Sí, tú eres el que estaba ahí con el Jesús el Nazareno. Sí, tú eres. Lo estaban molestando. Simón Pedro desertó a Cristo por su arrogancia, pero también por la intimidación. Así, por eso abandona al Señor, por arrogancia, pero también por intimidación. ¿Por qué causas has abandonado tú a nuestro Señor? Hoy te pregunto, ¿por qué causas has abandonado tú a nuestro Señor? ¿Por qué piensas que lo sabes todo? ¿Que tú tienes el control de todo? ¿Por qué crees que no puedes aprender más del Señor? ¿Por qué estás intimidado por lo que grita el mundo y no quieres que te tachen de mocho, de mocha, de ay, mira, ahí viene el padrecito, la monjita? ¿Estás intimidado por eso? ¿Porque no quieres sentirte humillado por las risas de otros? ¿Estás atemorizado por lo que vaya a pasar? ¿Porque te pueden correr de tu trabajo? ¿Porque pueden regañarte tus padres? ¿Porque pueden tacharte de algo? Hoy el Señor nos llama y nos dice: vuelvan a mí, humíllense. Porque así lo dice la palabra: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Esta es la historia de Pedro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Judas? Aquí ya vemos, todos los discípulos lo abandonaron, huyeron. Vimos también cómo Pedro incluso lo niega. ¿Qué sucedió con Judas? Judas, así como Pedro, la historia de Pedro es una historia de arrogancia y de intimidación, la historia de Judas es una historia de avaricia y de desilusión. Escucha bien esto. Dice Mateo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo:
¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Venida la mañana, dice el Mateo 27:1, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le respondieron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fíjate bien, la historia de Judas, una historia de avaricia. El hombre avaro. Judas tenía avaricia por el dinero, claro que sí, se nota a leguas. Y esa avaricia sobrepasó su amor por Cristo. Jesús dijo que ningún hombre puede servir a dos amos. Así lo dice en su palabra. Yo te pregunto ahora si tú estás sirviendo a dos amos. Es que, Clau, tengo que demandar a mi esposo por la pensión alimenticia y le tengo que quitar también el dinero que a mí me corresponde. Es que, Clau, me ha dejado en la calle. Es que no tengo nada. ¿A quién sirves? Jesús dijo que ningún hombre puede servir a dos amos. ¿Tú estás sirviendo a dos o solo estás sirviendo a nuestro Señor? ¿Qué traición a Cristo has hecho por poner delante el dinero? Peor aún, ¿fue tu matrimonio producto de una ruptura por cuestiones de dinero? Porque quizá tu esposo no te podía dar lo que tú querías, porque los problemas económicos los sobrepasaron y decidieron mejor cada uno por su lado, porque no pudieron alcanzar a ver en esos problemas económicos el propio amor que los había hecho que se unieran. No cambies a Dios por nada del mundo, ninguna moneda de oro ni de plata, ningunos cientos y miles de millones, nada reemplaza a Jesucristo, nada reemplaza a Jesucristo. La historia de Judas es una historia de avaricia, pero también una historia de desilusión. Él fue desilusionado. El panorama que tenía Judas acerca del Mesías era un panorama para derrocar el gobierno romano. Eso era lo que Judas estaba esperando, el Mesías para que el gobierno romano cayera. Él no estaba siguiendo a Jesús para ministrar a aquellos que necesitaban. No estaba siguiendo a Jesús para ir más allá, llevar su palabra. Él estaba esperando algo. Pero después de que Jesús fue sentenciado a muerte, Judas comete un suicidio y se ahorcó. Qué terrible fin, qué trágico fin. Sin embargo, el panorama de muchos cristianos, incluso de los que están aquí, es únicamente de muerte. El panorama de muchos cristianos solo es esperar a ver qué bendición pueden recibir de Dios. Y si no encuentran la bendición, entonces quieren hasta quitarse la vida, salir corriendo. Fíjate bien, qué fin trágico para este Judas. Que te voy a decir algo. Si Judas se ha arrepentido, hubiera recibido el perdón de Dios, porque finalmente alguien tenía que hacer lo que Judas hizo. El pecado más grande de Judas no fue haber entregado al Señor, sino fue no haber creído en su infinita misericordia. Y cada vez que tú dudas de que no va a restaurar su matrimonio, estás dudando de la misericordia de Dios. El suicidio es una decisión errónea.
Sucede, claro que sí. Y hasta en la misma iglesia. Hay quien lleva todo el tiempo palabra de muerte en su boca. Ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. Es que esto que está pasando me quita el deseo de vivir. Y entonces yo te digo, cuidado. Tu palabra tiene poder. Y no estás confiando en la infinita misericordia de nuestro Señor. El suicidio es una forma errónea porque demuestra nuestra falta de fe. Es un acto egoísta y destruye amigos, destruye familias. El suicidio, hermanos, es una cachetada. Es una cachetada a Dios nuestro Señor. Es una cachetada a Dios nuestro Señor. Y no solo hablo del suicidio cuando te quitas la vida, hablo también del suicidio espiritual. Cuando decides no abandonar la lucha, cuando has decidido tirar la toalla, cuando has decidido no creerle al Señor, cuando has decidido correr hacia su extremo, estás dándole una cachetada a nuestro Señor. Estás suicidándote espiritualmente. Estás dándole una bofetada al rostro de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice todo el tiempo, todo está bajo mi control. El suicidio no es una opción, hermano. El suicidio es un asesinato, igual que el suicidio el espiritual. A veces nos desilusionamos porque no logramos nuestras propias expectativas y cometemos locuras. Judas se ahorcó por avaro y por haberse desilusionado, por no haber confiado en la misericordia de Dios. Dime tú si alguna vez has pensado también en el suicidio espiritual. Nos suicidamos porque no logramos nuestras propias expectativas o no logramos lo que queremos en un tiempo determinado. No le permites a Dios trabajar. Y estás mal, hermano, hermana. Déjame decirte, estás mal. Cada vez que dudas de la misericordia de Dios, le estás dando un golpe certero al rostro de nuestro querido Jesús. ¿Qué esperas hoy para voltear los ojos a Cristo y volverle a decir, sí, Señor, aquí estoy? Yo no quiero ser como tus discípulos que te abandonaron. Yo no quiero ser como los romanos que te golpearon. Yo sé que tú vas a obrar en mi matrimonio. Sé que vas a obrar en mi vida, en mi familia. Yo no quiero cometer ninguna locura. Yo quiero estar fuerte, quiero estar firme para cuando traigas de regreso a mi esposo, a mi esposa, para cuando reactives nuestra familia, cuando restaures nuestra familia. No somos mejores que los discípulos. No somos mejor que Pedro, que negó a Cristo, porque lo hemos negado muchas veces. No somos mejores que el resto de los discípulos, porque lo hemos abandonado muchas veces. Y no somos mejores que Judas, porque lo hemos entregado muchas veces. No somos mejores que Iscariote, porque lo hemos entregado muchas veces. Cuando entregamos nuestro matrimonio, cuando entregamos nuestros hijos al enemigo, lo hemos entregado cuando nos declaramos incompetentes para hablar de la palabra de Dios. Lo hemos entregado cuando hemos mentido, cuando hemos sido egoístas, cuando hemos sido ocasiones de pecado, cuando hemos sido los que nos hemos dado la vuelta para abandonar. Lo hemos entregado cuando somos avariciosos, cuando somos orgullosos. Lo hemos entregado cuando somos soberbios. Y lo entregamos cada vez que le decimos no a seguirlo en esta batalla espiritual por nuestras familias. Hermanos, que esta noche decidamos no volverlo a entregar nunca más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos.
Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los llene de luz y de amor, y que mañana podamos acompañar a nuestro Señor, pero también, por supuesto, en la noche gloriosa del sábado y el del domingo de resurrección. Un abrazo les mando a todos. Dispongámonos a descansar, a reflexionar, a cenar en paz, a compartir, y pues que Dios de verdad tenga en sus corazones presente todo lo que aquí hemos hablado. Pues nos despedimos, si me lo permiten, no sin antes de verdad mandarles un gran abrazo a todos, decirles también cuánto le amamos, cuánto les amamos, seguirles pidiendo sus oraciones para nosotros, para el ministerio, y su valiosa cooperación económica para seguir sosteniendo todo lo que este ministerio conforma. Pues buenas noches a todos, les mando un abrazo, un beso, y los dejo con el querido profe. Dios los bendiga. Bueno, pues, ¿qué tal? Bendecido programa y pues bueno, muchas gracias a todos por su compañía. Bendecimos a todos. José, Luz, ¿cómo estás? Luz Quesada, te bendigo. Carmen, ¿cómo estás? Liliana, Betty, Tania, ¿cómo estás? Marta. Y bueno, pues a todos, dale me gusta al programa, por favor, dale me gusta al programa. Y bueno, todavía no sabemos si el día de mañana habrá programa, porque, bueno, pues es viernes y Viernes Santo, y vamos nosotros a la marcha del silencio y termina un poco tarde, entonces todavía no sabemos si habrá programa, pero te lo estaremos comentando si lo hay o no lo hay. El sábado cada quien en sus parroquias, en sus iglesias, va también a celebrar la ceremonia del Fuego Nuevo, lo que te comentamos sobre la alabanza que pusimos el día de hoy. Así que, pues bueno, no habrá el sábado cenáculo, pero el domingo sí. Así que te vamos a estar avisando, estate pendiente de Facebook, de la página, de los grupos de WhatsApp, para ver el seguimiento de estos bendecidos días. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y pues, bueno, vamos a escuchar nuestra alabanza y vamos a decirle al Señor que se abra el cielo nuevo para ti, para mí. Gracias a todos, gracias por sus ofrendas, ¿verdad? Que no han casi llegado, pero no se olviden, por favor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Felices fiestas, porque estamos en estas fiestas de bendición, de que nuestro Señor Jesucristo nos ha llevado en esta paz, con estos pasos de muerte a vida y de liberación a de esclavitud a liberación. Bueno, pues que Dios te bendiga y gracias a todos y bendiciones. Nos vemos entonces, estamos en contacto, así que hasta mañana. Bueno, si hay programa. Gracias, adiós. Abre el cielo. Que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar.